Buenas noches a todos los alumnos del curso Comipens 2014. Les ofrezco una disculpa por conectarme tan tarde. Esta sesión la grabo con el fin de que no pierdan su clase. Vamos a hablar en este momento del área de ciencias sociales, especialmente de historia universal. Por ahí sé que a algunos no se les ha dado mucho la historia. Voy a platicar a grandes rasgos las definiciones importantes del tema del colonialismo. La segunda etapa de esta clase va a consistir en que les voy a poner un video que les voy a pedir que lo lean y les voy a anexar el cuestionario de ese video así como de esta clase. Insisto, antemano les ofrezco una disculpa por conectarme tan tarde. Tuve aquí en casa una emergencia médica, afortunadamente todo salió bien y aquí estoy. Perdón Emiliano, perdón a todos mis alumnos, esto espero que no vuelva a pasar. Bueno, el colonialismo lo vamos a entender como un sistema político económico en el cual un país somete a otro o lo gobierna. Para esto voy a citar el año del siglo XIX, que viene siendo 1900. ¿Cómo sé que es 1900? Pues un siglo son 100 años, lo multiplicamos por el número 19 romano y nos da 1900. Y me voy a ir a Europa. ¿Cómo estaba Europa a partir del siglo XIX? Bueno, les platicaré que ahí en Europa, en esa región del mundo, había potencias ya fuertes económicas y políticamente hablando. Para esto comenzaré con la parte de Europa, especialmente esos países como son Bélgica, Francia, Reino Unido y España. Eran las potencias muy fuertes en esos tiempos en Europa. En cuanto a lo económico, en Europa producían. Entonces, se llegó a un punto en que la producción era tanta que se empezaba a rezagar ahí, ya no se puede vender a más lugares. Esto fue alrededor de los años 1872 y 1873. Entonces, ¿qué buscaba en este caso Francia, lo que es el Reino Unido, que en este caso ahora es Inglaterra? ¿Qué buscaba? Bueno, proteger su economía. Por ejemplo, yo como inglés, si quiero recibir productos de España, por ejemplo una vajilla española, para que pasara por mis fronteras yo tenía que cobrarles un dinero. A eso le vamos a llamar arancel, es un impuesto. Arancel es un impuesto porque pasa por la aduana. Saben ustedes que la aduana está en la frontera y la aduana es la que se encarga de revisar todo lo que entra a un país, todos los productos, ropa, etcétera. Los que han ido a Estados Unidos le dicen al gabacho, se han dado cuenta que tienen que pagar un impuesto por traerse productos de allá. Entonces yo como inglés, para que yo pueda recibir una vajilla española por mi país, va a pasar por la frontera y voy a cobrar yo un impuesto por recibir, en este caso, esa vajilla española. Entonces, de esa manera yo como inglés me protejo mi economía. ¿Qué va a decir el consumidor que está en Inglaterra y quiere comprar la vajilla española? No, pues está carísima por el impuesto, ¿verdad? Mejor compro producto nacional. Entonces es una manera de fomentar el consumo nacional y evitar la importación o productos extranjeros. Pues no fue suficiente para esos países, chicos. Se empezó a generar tanta producción y empezó a haber tanto capital que ya no había dónde invertir. Entonces, ¿qué sucedía? Para esto me voy a remontar y recordar que ya estaba descubierto el continente americano desde 1492. Ahorita les dije que me fui a 1900 para ver cómo estaba la economía en Europa, en esas potencias que van a llegar a ser colonizadores. Entonces, ¿qué sucedía? Ya había Nuevo Mundo. España mandó expediciones marítimas a América para descubrir Tenochtitlan. Ustedes conocen la historia, fue invadida por los españoles, conquistada por los españoles en 1521.
Entonces, cuando ya Tenochtitlan es sometida por los españoles, ¿qué hace España? Empieza a formar colonias por parte de españoles que venían de Europa y se empiezan a cruzar, ustedes saben, a cruzar o a mezclar, más bien dicho, con indígenas formando el mestizaje. Eso lo vamos a ver en la historia de México. Lo mismo hizo Francia, se fue a Sudamérica, a la Guyana francesa, ¿sí? A Tahití también. Lo mismo hizo Inglaterra o Reino Unido, se fue a Norteamérica a formar sus 13 colonias inglesas, que esas llegaron desde Inglaterra a fundarse en Norteamérica. Entonces, ¿qué estaban haciendo estas potencias? Estaban abriendo nuevos mundos. Ya había rutas comerciales para llegar a esos nuevos mundos, a sus colonias. Formaron colonias ahí y ahora sí empezaron a venderles a sus colonias sus productos. Pero para recibir las colonias, los productos de sus colonizadores, tenían que pagar un impuesto. Así las 13 colonias inglesas pagaban por recibir té inglés, por recibir timbres postales, libros que venían de Inglaterra. Igual España, las colonias en la Nueva España pues tenían que pagar impuestos para la corona, para el rey. Entonces, como podemos ver aquí, pues ¿qué sucede? Las potencias se hicieron más ricas económicamente hablando. Ahora bien, ¿qué se vendía? ¿Qué necesitaba Europa para poder seguir produciendo? Dos cosas. Para que tú produzcas necesitas materia prima. ¿Con qué voy a producir? Y productos agrícolas. Todos esas dos características importantes en la producción se encontraban en las colonias. Por eso estaban sacando materia prima de Nueva España. Ustedes saben, la minería, toda la minería que se estuvo explotando para España. A grandes rasgos. Ahora bien, se generaron empleos. Los indígenas que fueron conquistados por los españoles fueron sometidos a trabajos de campo, pero les pagaban por hacerlo. Esto lo hacían de manera barata, por eso se conoce esto mano de obra barata. Eso es económicamente hablando. ¿Qué pasaba en la política? ¿Qué sucedía? Bueno, para eso me remonto a 1871, donde Francia acababa de terminar una guerra con Prusia. Actualmente ya no existe Prusia, después vamos a ver qué país es ahora. Entonces, Francia tuvo una guerra con Prusia. Esa es conocida como la guerra franco-prusiana. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que al perder Francia por Prusia, ¿qué sucede? Prusia se empieza a hacer ver como una potencia imperial. Vamos a ver después qué es el imperialismo. ¿De acuerdo? Sin embargo, siempre ha sido la pelea por tierra y poder. Los conflictos han sido por territorio en estos países europeos. Por eso es que Francia, más adelante vamos a ver que se estaba peleando un terreno o un territorio con Prusia. ¿Qué pasa? Gran Bretaña, conocida como Reino Unido, ahora Inglaterra, quería establecer también un imperio, pero no solamente de Europa, se fue a África. En África, de norte a sur, chicos. ¿Qué sucede? Pues también Francia no se quiso quedar atrás y fue hacia África, pero de oeste a este. Por último, Portugal también no se quiso quedar atrás, fue a África de oeste a este, pero en el sur. ¿Qué sucede? Todos querían un pedazo del pastel de África, querían formar sus colonias. ¿Qué sucedió? Bueno, aún así se disputaron territorio y hubo conflictos entre Gran Bretaña con Francia y con Portugal después. Entonces, finalmente más adelante vamos a ver que Portugal en esta guerra por las colonias africanas fue la que ganó la guerra contra Gran Bretaña y Francia. Pero necesitaban también comunicaciones, vías de comunicación de las colonias con de los colonizadores con sus colonias.
Se dice que en África era fácil la comunicación, pero en Asia, la parte de Asia no. Entonces, lo que hizo Francia fue construir el canal de Suez. Esto es muy importante. Es una vía de comunicación entre Francia con Asia, el canal de Suez. Este canal, les voy a pedir, chicos, que investiguen dónde está. Les voy a poner un video de ese canal del Suez. Entonces, recapitulemos. En el aspecto económico, se necesita colonizar por parte de los países potencias, porque tienen superproducción y tienen que venderla, pero además le quieren sacar un beneficio, cobrar impuestos. ¿Para qué? Para generar recaudación, ya sea para la corona o para las colonias, los colonizadores, perdón. Chicos, les pido ahora que vean el video del colonialismo y el canal de Suez.